los municipios del Bajo Cauca, Cáceres, Tarazá y Caucasia, que están alrededor del río Cauca. Sobre todo los habitantes alrededor del río son los que tienen que evacuar, y la emergencia es inminente principalmente en Valdivia, en Puerto Valdivia. Vamos a volver a la zona. Cientos de niños de este corregimiento se quedaron sin aulas de clase tras esa emergencia registrada desde el pasado sábado por la fuerza del río Cauca. La Defensoría del Pueblo está en el municipio. Sebastián Palacio tiene más detalles de lo que sucede en este lugar en vivo. Sebastián. Mónica, algo también muy importante antes de contarle lo que está pasando también con nuestros niños. En este momento casi que prácticamente hay un accidente de tránsito aquí sobre el Puente Nuevo. Por eso el llamado que hacen las autoridades a los ciudadanos es que pese al llamado de emergencia, pues tienen que manejar esto con calma y salir con plena tranquilidad para así evitar una emergencia mucho mayor. Son niños, son personas adultas, personas discapacitadas las que tienen que salir de inmediato desde sus casas, y por eso el llamado es a la tranquilidad. Nosotros aquí en Noticias Caracol estamos para eso, para prestarle el servicio a la comunidad, para quienes nos ven tengan en cuenta que deben de salir pero de una forma tranquila. Usted lo decía, Mónica, los niños son los más afectados. Cerca de 600 pequeños en este momento permanecen sin recibir clases por el temor de una amenaza nuevamente por una creciente y también por lo que ocurrió el pasado sábado. Hemos acompañado a esta comunidad desde el momento de la emergencia y preparamos este informe y aquí se los vamos a presentar. Históricamente el río Cauca ha sido el principal pulmón de la economía en el corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia. Pero la creciente del río el pasado sábado fue irreconocible para sus pobladores. La furia de las aguas aún retumba en sus oídos y todos permanecen en alerta. Pues aquí en Puerto Valdivia siempre hemos tenido la cultura del miedo. Ahora el miedo es por el río. Estas dos pequeñas de 10 y 6 años son hermanitas. Llegaron de la mano de su mamá Gloria en busca de una fecha para poder volver a clase. El miedo que tengo yo, que es el mismo miedo que tiene toda la comunidad, por la creciente que se generó a raíz del proyecto Hidroituango. El panorama es igual para cerca de 600 niños de la escuela Marco Arrojo, que no reciben clase desde hace una semana por la alerta y hoy porque sus aulas de clase quedaron en el piso. En su momento la alternativa que se tiene es habilitar uno de los salones de la parte de arriba, el bloque de la parte de arriba, para que una vez las personas que están albergadas salgan, entonces nosotros poder allí habilitar una doble jornada. El defensor del pueblo en Antioquia, Jaime Zapata, quien realizó un recorrido desde Hidroituango hasta el Bajo Cauca, reconoció el riesgo que se persiste e hizo un llamado urgente a las autoridades. Yo creo que aquí tiene que haber una voluntad del gobierno nacional, el gobierno departamental, porque estas familias, para mi concepto, no deben de seguir acá. Aquí debe hacerse un programa de reubicación de estas familias. Entre los llamados de alerta y los trabajos permanentes de EPM en la zona, algunas personas han hecho donaciones como estas colchonetas para las 108 familias que permanecen albergadas en el coliseo de la localidad. 12:45 de la tarde, ustedes también observen en este momento la situación hacia el otro costado del corregimiento. Esa parte de allá también está muy cerca al río Cauca, no con la misma cercanía de este punto, pero todas esas personas también. Es la información directamente desde Puerto Valdivia. Hay una situación muy grave, un estado de emergencia. No solamente las empresas públicas de Medellín, también la alcaldía, desde la unidad de gestión de riesgos, el ministro de Minas, están pidiendo que evacúen todos los habitantes de esas poblaciones ribereñas del río Cauca. Son Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia y Caucasia. Regresamos más adelante con Sebastián Palacio, que se encuentra allá en Puerto Valdivia. Entre tanto, vamos con Andrea, que se encuentra hablando también de la grave situación de Hidroituango. Hay muchas preguntas por responder. ¿Qué está pasando con la empresa? La emergencia sigue como lo estamos viendo. ¿Quién es el responsable? Andrea Restrepo ha estado buscando respuestas. Vanessa, muy buenas tardes. Corresponde entonces a la gobernación, alcaldía, Contraloría ofrecer estas respuestas. Nosotros conversamos con un ingeniero y con una concejal de Medellín que conocen de primera mano esta situación, y lo primero que han denunciado es que no se le está diciendo al país la verdad de lo que está ocurriendo en Hidroituango, que Empresas Públicas de Medellín hace 5 días aseguraba que la situación estaba bajo control, pero 3 días después demuestra que no, con la tragedia en Puerto Valdivia. El ingeniero Daniel Quintero
Montero, ex viceministro de Economía Digital, recogió a través de las redes sociales y con la participación de distintos ciudadanos documentos que además son públicos, que demuestran una serie de irregularidades. En principio, el proyecto contaba con 2 túneles, cada uno con compuertas, y durante el proyecto esto se modificó. La pregunta es ¿por qué? También en el año 2013 la Comisión Reguladora de Energía y Gas había advertido fallas en el estudio de suelos, que el proyecto venía mal, dice este ingeniero, y que además se tomaron decisiones irresponsables. Yo lo digo de forma coloquial, ellos echaron la bendición y dejaron todo el proyecto dependiendo de un solo túnel de desviación, cambiando los diseños, ya no colocando las compuertas de cierre que hubieran evitado todo este problema, no esperando que la presa estuviera terminada. También la concejal de Medellín, Luz María Múnera, advierte que estudios de la Universidad Nacional de Colombia demuestran esta situación, pide que sean los entes de control los que se pronuncien. Y es que la aceleración de la obra que se hizo en el gobierno del doctor Fajardo ha complicado el asunto. Es decir, venían en unos atrasos, firmaron acelerar la obra, esto ha complicado el asunto. El segundo asunto que se ha complicado y es del año pasado es la orden de cerrar el túnel. Esa cerrada de ese túnel no teníamos por qué predecir, inclusive que el invierno podría afectar tanto como nos afectó. Creemos que también ahí hay un error que se cometió. La pregunta de la concejal también es ¿dónde está el seguro? ¿Hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Cuánto va a costar? Los expertos esperan que este proyecto continúe siempre y cuando se dé bajo una decisión absolutamente técnica. Desde el centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.